días, niños, ¿cómo se encuentran? Espero estén excelente y que hayan tenido un buen fin de semana. Iniciamos una semana más con las clases a distancia. Hay que seguirle echando muchas ganas y hay que seguir cumpliendo con todas las actividades posibles, ¿sale? Estoy muy agradecida con ustedes porque me están acompañando de nuevo en estas clases y por su compromiso y responsabilidad adquirida ante estas clases a distancia. En la sesión de hoy, lunes 26 de octubre, vamos a trabajar con la materia de matemáticas solamente. Ustedes van a necesitar su libreta de matemáticas y su libro de matemáticas 5. Así que hay que reunir el material necesario para que estén concentrados y no se me distraigan. Hay que poner muchísima atención a todas las explicaciones para que ustedes puedan realizar sus actividades sin ningún problema. Si tienen alguna duda o se les complica algo, pueden contactarme y yo los puedo ayudar de manera individual para que no se queden con ninguna duda, ¿sale? Hay que ver todo el video para que no se les pase ningún detallito. Recuerden que las evidencias deben de tener en su libreta su nombre, la fecha, instrucciones y el título. Eso es muy importante y debe de estar todo claro para yo poder revisar tus evidencias. Concéntrense y comenzamos con las explicaciones de las clases. En esta primera actividad vamos a trabajar con las unidades de medida de capacidad. Van a identificar qué significa capacidad o cuáles son las unidades de medida que nos ayudan a medir la capacidad de los recipientes. Yo primero les pregunto a ustedes, ¿sabemos qué es una unidad de medida? ¿O sabemos qué son las unidades de medida de capacidad o qué nos ayudan a medir? Bueno, las unidades de medida nos ayudan a comparar el tamaño y la cantidad de los objetos o de las cosas. Las unidades de medida nos ayudan a saber exactamente la medida que tiene tanto un objeto, un cuerpo o un recipiente. Recuerden, nos ayudan a medir la capacidad, el peso, etc. Nosotros vamos a trabajar con las unidades de medida de capacidad en esta primera actividad. Pero, ¿qué es capacidad? La capacidad es lo que cabe en un recipiente. ¿Qué tanto va a caber en ese recipiente que yo tengo? ¿Sí? Las unidades de medida de capacidad se usan para medir volúmenes, para medir líquidos. Por eso son de capacidad, porque miden líquidos. Todos los líquidos se miden con las unidades de medida de capacidad. Recuerden, las unidades de medida de capacidad nos ayudan a medir volúmenes, a medir la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. ¿Cuánto cabe en un recipiente? Esas son las unidades de medida de capacidad, las que nos ayudan a medir cuánto cabe en un recipiente. Otro aspecto es que nos ayuda a medir, recuerden, los líquidos. Por ejemplo, cuando ustedes van a la tienda por leche, ¿piden litros o piden gramos? Litros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la leche es un líquido, entonces la leche se va a medir con unidades de medida de capacidad porque se mide en litros. Cuando ustedes van a la tienda a pedir agua, ¿la pedimos en litros o en gramos? En litros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua es un líquido, ¿sale? Y por lo tanto es capacidad. Recuerden que la capacidad es cuánto cabe en un recipiente y se refiere a volúmenes y a líquidos. Por eso son unidades de medida de capacidad. Pero las unidades de medida de capacidad tienen una unidad principal, la cual se llama litro. Es la que más se utiliza, aunque también se utilizan los mililitros, que es una unidad de medida más pequeña que el litro. Miren. El litro se abrevia con la L y los mililitros se abrevian ml. Recordemos que las dos son unidades de medida de capacidad, pero la que más se utiliza y la principal es el litro. Por ejemplo, si ustedes van con el doctor y les muestra un medicamento, el medicamento está en litros, está en mililitros, se los muestro. Si ustedes se fijan, los medicamentos se miden con mililitros. Esa es la unidad de medida de los medicamentos.
Pero si yo voy a la tienda a comprar agua, esta agua la voy a pedir en litros o en mililitros. A ver, dígame. En litros, chéquenme. ¿Ok? Hay capacidades que se pueden medir en litros y en mililitros. Recuerden, mientras más grande esté el recipiente, se va a medir en litros. Mientras más pequeño esté el recipiente, se va a medir en mililitros. Fíjense bien, un mililitro es la milésima parte del litro. ¿Por qué? Ahí les va. Un litro es igual a 1000 mililitros. Por eso el mililitro es una milésima parte del litro. Por eso se llama mililitro. Recuerden, un litro es igual a 1000 mililitros. Medio litro, o sea, la mitad, por lógica, es 500 mililitros. Un cuarto de litro, ¿a cuánto equivale? A 250 mililitros. Estas son las equivalencias que más se utilizan. Hay que aprendérselas. Un litro es igual a 1000 mililitros, medio litro es igual a 500, un cuarto de litro es igual a 250 mililitros. Estas son las unidades de medida de capacidad. Recuerden, son las que nos ayudan a medir cuánto cabe en un recipiente, los volúmenes, los aspectos líquidos. Y las que más se utilizan son el litro y el mililitro. Hay que recordar que el litro es más grande que el mililitro. También les recuerdo que mientras más grande sea un recipiente, se va a medir en litros. Mientras más pequeño sea el recipiente, se mide en mililitros. Depende el tamaño del recipiente. Hay que recordar, les di el ejemplo del agua y de los medicamentos. Entonces, como yo les preguntaba, ¿cuál es más grande, el litro o el mililitro? El litro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mililitro es la milésima parte del litro. ¿Sale? Estas son las dos que se utilizan más y se abrevian así. Espero que estas explicaciones te hayan quedado claras para poder realizar la primera actividad, así que hay que poner muchísima atención. ¿Sale? Te ubicarás en tu libreta y vas a realizar lo siguiente. Vas a observar cada uno de los recipientes que ahí se te muestran y vas a escribir la unidad de medida, ya sea litros o mililitros, según sea la más adecuada para medir la capacidad de cada recipiente. Observa muy bien los recipientes que se te están mostrando. Tómate el tiempo que necesites para realizar tu actividad y posteriormente pasamos a la segunda. Muy bien, niños, continuamos con la actividad 2. Vas a necesitar únicamente tu libreta. En esta ocasión vamos a seguir viendo las unidades de medida, pero ya no de capacidad, sino que ahora vamos a ver las de peso. Dijimos que una unidad de medida nos ayudaba a saber exactamente cuánto medía un objeto, un cuerpo o un recipiente. Pero hay distintas unidades de medida. En la primera actividad vimos la de capacidad, que era la de líquidos, y esta segunda actividad vamos a ver la de peso. Pero, ¿qué es el peso o qué son las unidades de medida de peso? ¿Para qué sirven estas unidades de medida? Estas unidades de medida de peso nos indican, como su nombre lo dice, qué tan pesado está el objeto o el cuerpo. Nos ayudan a medir el total de masa que existe en el cuerpo. Por ejemplo, si tú vas a la tienda y pides manzanas, ¿la pides en litros o en gramos? En gramos, ¿verdad? O a veces en kilogramos, porque no puedes pedirlas en litros porque no es líquido. Entonces, las unidades de medida de peso nos van a ayudar a indicar qué tanto es la masa de ese cuerpo, qué tan pesado está ese cuerpo o ese objeto. Las que más se utilizan en las unidades de medida de peso son las siguientes. El gramo, que es de las más pequeñas, kilogramo y tonelada. Fíjense bien, va de la más chiquita a la más grande. El gramo es más pequeño que el kilogramo. El kilogramo es más pequeño que la tonelada. La tonelada es la máxima unidad de medida que hay en las del peso. Mientras más grande sea un objeto, vas a utilizar unidades de medida más elevadas. Por ejemplo, una manzana, si tú vas a la tienda y pides una manzana,
esta manzana va a pesar gramos. Si tú vas a pesarte, tu peso, ¿en qué unidad de medida se encuentra? ¿Gramo, kilogramo o tonelada? Kilogramos, ¿verdad? Nosotros pesamos kilogramos. Si tú pesas un auto va a pesar ¿qué? Gramos, kilogramos o toneladas. Podemos pesarlo con gramos, pero van a ser muchísimos kilogramos también. Entonces, el auto se pesaría con toneladas. La tonelada es la más alta. Recuerden, mientras más grande sea un objeto, mientras más pesado esté, la unidad de medida va a ser más alta. Aquí tenemos las equivalencias. Un kilogramo son 100 gramos. Una tonelada equivalen a 1000 kilogramos. Entonces, con esto quiere decir que la tonelada pesa más que el kilogramo y que el kilogramo es más grande que el gramo. De estos tres, el gramo es el más pequeño y fíjense cómo se abrevia. Gramo se abrevia G, kilogramo se abrevia KG y tonelada T. Hay que tener muy en cuenta la diferencia que existe entre las unidades de medida de capacidad y la de peso. Recuerden que las de capacidad nos ayudan a medir lo líquido de los recipientes, qué tanto cabe en un recipiente. Y la de peso nos ayuda a identificar la medida del cuerpo del objeto, qué tan pesado está. Recuerden que las que más se utilizan son gramo, kilogramo y tonelada. Cada cuerpo tiene su unidad de medida. Si yo voy a la tienda a pedir frijol, lo pido 1 kilogramo o 2 kilogramos. Si yo voy a la tienda y compro una naranja, me la van a pesar en gramos porque es pequeña. Si yo voy a pesar a lo mejor un auto o imagínense, el peso de una ballena no va a ser en kilogramos, va a ser en tonelada la ballena. ¿Por qué? Porque es muy grande. Mientras más grande esté el cuerpo o el objeto, la unidad de medida va a ser más alta. Y mientras más pequeño esté el objeto, la unidad de medida va a ir bajando. Recordemos que las que se utilizan más son estas tres y estas son sus equivalencias. Recuerden que las de peso nos ayudan a saber qué tanta masa hay en ese cuerpo. Como te decía, si tú vas a la tienda a comprar agua y a comprar fruta, para comprar el agua, ¿qué unidad de medida se utiliza? ¿Litros o gramos? Litros, ¿verdad? Ok. Y para medir la fruta, ¿qué unidad de medida se utiliza? ¿Litros o gramos? Gramos, ¿verdad? Ok. Esas son las diferencias de las unidades de medida. Hay que tener en cuenta las de peso, que es para medir la masa del cuerpo, qué tan pesado está. Con esta explicación paso a realizar la actividad, así que pongan muchísima atención. Para esta segunda actividad te vas a ubicar en tu libreta. Vas a escribir la unidad de medida, ya sea gramo, kilogramo o toneladas, según sea la masa adecuada para medir la masa o el peso de cada uno de los objetos. Observa bien cada objeto y cada imagen y recuerda que mientras más grande es el objeto, más elevada va a ser la unidad de medida. ¿Ok? Tómate el tiempo necesario para que realices tu actividad y posteriormente pasamos a la número 3. Bien, niños, llegamos a la actividad 3 y última. Hay que poner mucha atención porque en esta sesión, en esta actividad, vamos a trabajar con tu libro de matemáticas 5 y vamos a repasar lo que son las unidades de medida de capacidad y de peso. Recordemos que en la actividad 1 y 2 las trabajamos, ahora vamos a trabajar ambas al mismo tiempo. Hay que recordar que las unidades de medida nos ayudan a saber exactamente la medida de un objeto, de un cuerpo o de un recipiente. Pero no todas las cosas, los objetos y los cuerpos tienen las mismas unidades de medida, hay infinidad. Por ejemplo, si tú vas a la tienda a comprar fruta, ¿cuál va a ser su unidad de medida? Gramos o kilogramos. Si tú vas a la tienda a comprar agua, ¿cuál va a ser su unidad de medida? A lo mejor mililitros o litros. Por ejemplo, si es líquido va a ser capacidad, pero si es masa o peso, pues va a ser de peso.
Ahorita vamos a ver las diferencias entre unas y otras. Primero voy a comenzar con las unidades de medida de capacidad. ¿Qué son o qué identifican estas unidades de medida? Las unidades de medida de capacidad nos ayudan a saber cuánto cabe en ese recipiente. Nos ayudan a medir volúmenes, a medir líquidos, por ejemplo, agua, refresco, medicamentos, etcétera. Todo lo que sea líquido se va a medir con las unidades de capacidad. Las que más se utilizan aquí son litros y mililitros, aunque hay otras que después vamos a ver, pero las que vamos a utilizar ahorita nosotros son litros y mililitros. Los mililitros son más pequeños que los litros. ¿Por qué? Porque un litro es igual a 1000 mililitros. Medio litro es igual a 500 mililitros. Un cuarto de litro es igual a 250 mililitros. Quiere decir que un mililitro es la milésima parte del litro. Por eso las equivalencias son estas. Hay que recordar que las unidades de medida de capacidad miden líquidos, todo lo que tenga que ver con líquidos. Mientras más pequeño esté el recipiente, más pequeña va a ser esa unidad de medida. Por ejemplo, como les mostraba anteriormente, si tú vas al médico por medicamento, el medicamento se mide en mililitros. ¿Por qué? Porque es un recipiente pequeño. Pero si tú vas a la tienda a comprar agua, el agua casi siempre se va a medir en litros. Miren, chequen. Entonces, mientras más grande esté el recipiente, la unidad de medida va a ir elevándose y mientras más pequeño va a ser menor. Recuerden que el mililitro es más pequeño que el litro, es la milésima parte y aquí están las equivalencias. El litro se abrevia con la L y el mililitro ml. Recordemos que el litro es igual a 1000 mililitros, el medio litro es igual a 500 mililitros, un cuarto de litro es igual a 250 mililitros. Las unidades de medida de capacidad miden volúmenes, líquidos, cuánto cabe en el recipiente. Ahora pasaremos a las unidades de medida del peso. ¿Qué son? Nos ayudan a identificar qué tanta masa hay en el cuerpo, qué tan pesado está ese objeto o ese cuerpo, ¿sale? Y las unidades de medida que más se utilizan son el gramo, que es la más pequeña de estas tres, kilogramo y tonelada. Entre más grande o más pesado esté el objeto, la unidad de medida va a ser más grande. Por ejemplo, si vamos a pesar una ballena, ¿cuál de estas tres vamos a utilizar? Toneladas, ¿verdad? Si tú vas a pesarte, ¿cuál va a ser tu unidad de medida? Kilogramo, ¿verdad? Si yo voy a comprar una manzana, ¿cuál va a ser la unidad de medida de la manzana? Gramos. Entonces, mientras más pequeño esté el objeto, la unidad de medida va a ser más chica. Mientras más grande esté el objeto, más pese, la unidad de medida va a ser más alta. Por lo tanto, el gramo es el más pequeño de las tres. El kilogramo es más grande que el gramo y la tonelada es más grande que el kilogramo. Fíjense bien cómo van, chiquita, mediana y grande. Pero hay otras unidades de medida de peso que después vamos a ver, ¿sale? Pero hay que primero identificar estas tres. Como les digo, el peso de una ballena será en gramos, kilogramos o toneladas. Toneladas. El peso tuyo será kilogramos y el peso de una manzana será en gramos. Mientras más grande esté el objeto, la unidad de medida va a ser más elevada y mientras más pequeño sea, va a ser más chica. Las equivalencias les digo que son las siguientes. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Gramo se abrevia G. Kilogramo se abrevia KG y tonelada con la T. Hay que identificar la diferencia entre estas y estas, las de capacidad y las de peso. Recordemos que si vamos a la tienda a comprar agua, se va a medir con litros porque es capacidad, es volumen, es líquido. Si vamos a la tienda a pedir frijol, a pedir manzanas, estas se van a medir ya sea en gramos o en kilogramos, ya que estamos midiendo la masa o el peso de ese objeto. Hay que diferenciarlo. Recordemos, las de capacidad miden líquidos y las de peso miden la masa, miden lo pesado que está el objeto. Ahora sí, con esta explicación pasamos a la actividad final y hay que poner mucha atención.
Para esta actividad número 3 te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5, página 36 y 37. En la página 36, en el punto número 1, vas a observar cada uno de los objetos y vas a subrayar la unidad de medida de capacidad más adecuada de ese recipiente. Por ejemplo, el primero, que es un vaso de leche, ¿en qué se mediría? ¿150 litros o 150 mililitros? En mililitros, entonces vas a subrayar la parte que dice 150 mililitros y así vas a realizar los demás. En el punto número 2 vas a leer 3 preguntas y vas a subrayar la respuesta correcta. Ahora pasamos a la página 37. En el punto número 3 vas a observar cada una de las imágenes y vas a subrayar la unidad de medida más adecuada para ese tipo de objeto. Por ejemplo, el primero, que es una camioneta, ¿se mediría en 1 kilogramo o en 1 tonelada? En 1 tonelada, ¿verdad? Vas a subrayar donde dice 1 tonelada. Eso realizarás con los demás objetos. Hay que estar concentrados para realizar el punto número 3. Posterior a eso, contestarás 3 preguntas sobre las unidades de medida de peso. Hay que estar concentrados y poner mucha atención para que subrayes la respuesta correcta. Tómate el tiempo que necesites para realizar esta última actividad. Muy bien hecho, niños, llegaron al final de la clase. Muchas felicidades. Bien, niños, llegamos al final de la clase. Me dio mucho gusto estar un día más con ustedes. Espero hayan puesto atención para que puedan realizar sin problemas sus actividades. Recuerden que espero las evidencias en el transcurso del día, bien claritas y con todos los datos que siempre les he dicho. Me siento muy orgullosa de ustedes, ya que esta situación no es fácil, pero le siguen echando muchas ganas y muestran mucha responsabilidad ante esta situación. Mil gracias por cumplir con todas las evidencias. Hay que cuidarnos mucho para vernos pronto de manera presencial. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Nos vemos pronto. Bye.